Buenas tardes a todos. Esta es la segunda parte del audio anterior. Esta parte se llama La maldición de la serpiente. Pero antes de comenzar quiero leerles Juan capítulo 6 Juan capítulo 5 versículo 39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y pues sí, las escrituras desde el Antiguo Testamento hablan de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y pues comencemos. Pues como parte de la maldición, significa que siempre iba a existir una enemistad, un odio mutuo, ¿verdad? Entre la mujer y la serpiente. Sus descendientes seguirán siendo enemigos, ¿no? Por todas las generaciones. Y la descendencia metafórica de la serpiente son las fuerzas demoníacas y también las personas que siguen al diablo y cumplen su voluntad. En Mateo 12, versículo 34 nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En pocas palabras, lo que Dios dice acá es que Satanás siempre será el enemigo de la humanidad. Y pues de ahí se deduce que las personas que se pongan de parte de Satanás estarán en continua guerra con los elegidos de Dios. Y pues estamos aquí inmersos en una batalla muy real entre el bien y el mal. Y pues esto lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3 versículo 15 es un versículo sorprendente, la verdad, porque es predicción bíblica de un Salvador. Te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Pues la simiente de la mujer es más que la humanidad en general. Es un individuo que representa a toda la humanidad y pondrá enemistad, hostilidad abierta entre ambas descendencias, donde dice él te herirá mortalmente la cabeza. La segunda profecía mesiánica en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice le herirás en el calcañar. La serpiente morderá el calcañar de la simiente de la mujer, o sea, solo el calcañar. Y pues este pasaje apunta a la promesa del nacimiento de Jesús, su redención y su victoria sobre Satanás. La descendencia de la mujer es Jesús. Al nacer de una virgen, es literalmente descendiente de una mujer. En Mateo capítulo 1, versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. En el audio anterior aprendimos de dónde proviene de verdad el pecado original y pues el hijo que venía, ¿no?, a rescatar al mundo iba a ser sin mancha, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nació de una virgen. Ahora pues podemos entender mejor ¿no?, la palabra de nuestro Padre. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. En Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 5 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y el versículo 6 dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, que significa Padre. En Isaías capítulo 7, versículo 14 hay una profecía. Dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y Jesús, como el Hijo del Hombre, es el representante perfecto de la humanidad. La descendencia del diablo eran los hombres malvados y las fuerzas demoníacas que como una serpiente acechaban al Salvador y le atacaban. Su venenosa conspiración condenó a Jesús a ser crucificado. Pero no obstante, el golpe de la serpiente no significó el fin de la descendencia de la mujer. Jesús resucitó al tercer día, rompiendo el poder de la muerte y obteniendo la victoria definitiva. Con la cruz, Jesús hirió la cabeza del diablo, derrotándolo para siempre. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el hecho de herir la cabeza de la serpiente era una imagen del triunfo de Jesús sobre el pecado y Satanás en la cruz. Juan capítulo 12, versículo 31 dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El golpe en el calcañar del Mesías era una imagen de la herida y muerte de Jesús en la cruz. Satanás hirió el calcañar de Jesús, pero Jesús demostró su completo dominio sobre Satanás al herir su cabeza. Pues Satanás, aunque todavía activo en este mundo, ¿verdad?, es un enemigo derrotado. Su condena es segura y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Y pues hasta este momento sigue habiendo enemistad entre Satanás y los hijos de Dios. Y pues lo que nos muestra el protoevangelio nos muestra que pues Dios siempre tuvo en mente, ¿no?, el plan de salvación, y nos informó de su plan tan pronto como el pecado entró en el mundo. Pues Satanás elaboró un plan con la serpiente en el Edén, pero Dios se le adelantó mucho, pues ya había ordenado la destrucción de la serpiente. Y Jesucristo cumplió perfectamente la misión de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pues hasta aquí el audio de hoy, y pues a Dios sea la gloria por siempre y eternamente. Amén. En el nombre de mi Señor Jesucristo, y pues deseándoles que los bendiga, que los cuide y pues que los mantenga fuertes en estos tiempos que vivimos, echando la lucha y a la vez pues aprendiendo, ¿no?, en la palabra de Dios, manteniéndonos firmes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo los guíe siempre. Amén.